Buenas tardes. Soy el doctor Ronald Retamoso. El día de hoy tocaremos el tema ergonomía laboral y pausas activas. La ergonomía laboral es una rama de la medicina que se encarga de el diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que deban coincidir con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y hasta las capacidades del trabajador. Busca optimizar el trío, el sistema humano, la máquina y el ambiente de trabajo, para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización del trabajo. Esta evaluación de este conjunto de características permite que un ambiente de trabajo sea adecuado y que no conlleve a que el colaborador tenga enfermedades a futuro. Por lo tanto, el objetivo general es adaptar el trabajo al trabajador. Las condiciones que van a influir en la ergonomía son distintas, dentro de los cuales tenemos las principales como las condiciones térmicas, el ruido, la iluminación, la calidad del ambiente interior, diseño del puesto de trabajo, el trabajo con las pantallas de visualización, la manipulación de cargas, las posturas, la repetitividad, las fuerzas que se aplican, la carga mental y hasta los factores psicosociales. Dentro de estos factores de riesgo, es importante identificar cuáles se encuentran en un ambiente de trabajo, ya que uno de estos a la larga se va a convertir en el principal factor de generar enfermedades ocupacionales a lo largo de los años de una actividad laboral. Dentro de los principales tenemos el ruido, el levantamiento de carga, la vibración. Son las principales características que uno tiene que evaluar en un ambiente de trabajo, sobre todo en la parte operativa. Pero también en la parte administrativa debemos evaluar los factores psicológicos, el nivel de la carga mental, el estrés y otros más que hablaremos más adelante. El, el riesgo psicosocial también es un factor que en la actualidad está tomando más importancia cada vez más, ya que es necesario evaluar el ritmo de trabajo, los periodos de descanso, si las tareas son monótonas o no, si son repetitivas, si hay falta de capacitación, hasta el grado de inestabilidad laboral. Todos estos riesgos pueden ocasionar un daño en la salud de un colaborador y que a veces es difícil su reconocimiento, pero sí las consecuencias al final podrían generar alteraciones psicológicas y que a la larga podrían generar alteraciones físicas y el inicio de ciertas enfermedades. Ahora hablaremos del levantamiento de carga. En todo ambiente de trabajo, sea un ambiente administrativo o un ambiente operativo, siempre habrá la posibilidad de realizar un levantamiento de carga, el cual puede ser desde un peso mínimo hasta un peso máximo. Este levantamiento de carga que uno realice dependerá mucho de la técnica que aplique o tal vez de la técnica errada para poder, eh, para poder generar que se inicie una enfermedad eh, ocupacional o tal vez pueda generar lesiones del sistema musculoesquelético. La columna vertebral tiene la única función de darnos estabilidad. Esta columna vertebral tiene las características de curvaturas anatómicas naturales. Pero cuando ya generamos
levantamiento de carga de forma inadecuada, cuando tenemos posturas incómodas de forma repetitiva, generamos alteraciones en esta columna vertebral, la cual nos conllevará a síntomas de lesiones musculares, a síntomas de lesiones de tendones, ligamentos, ¿no? Y tenemos así una serie de enfermedades allá a la cabeza, la lumbalgia. Los principales factores de riesgos ergonómicos son el mantenimiento de una postura forzada, la aplicación de la fuerza, los ciclos de trabajo muy repetitivos, las demandas físicas, los factores ambientales y los tipos de descansos insuficientes. Estos factores son los más comunes encontrados en un ambiente donde existe bastante manipulación de carga, ¿no? Y aplicación de fuerzas y otros más. Entonces es importante analizar cada punto y detectar si se encuentra alguna desviación para corregir de forma pronta y generar un ambiente de trabajo más saludable. Existe límites de levantamiento de carga, para lo cual dependerá si el operador es varón o es mujer. Si tenemos a un varón, tenemos que el peso máximo que podría levantar es de 25 kilos. Si se le da mayor protección, se le da un grado de entrenamiento y en situaciones muy esporádicas o eventuales, esta persona podrá cargar máximo 40 kilos, ¿no? Lo cual no es lo ideal. Lo ideal es que siempre sus actividades sean en que tenga que levantar menos de 25 kilos. Si se trata de una mujer, en general, máximo debe levantar o debe cargar 15 kilos. Si se le da mayor protección, entrenamiento y en situaciones muy esporádicas, podrá levantar máximo 24 kilos. Como mencioné, lo ideal es que se puedan respetar los límites tanto del varón de 25 kilos como de la mujer de 15 kilos. Entonces, tal vez en la actualidad no podemos respetar estos límites porque hay ciertos trabajos que conllevan a levantar pesos mayores de 50, 60 kilos y los cuales a un inicio, tal vez por la edad, a un inicio no podrían generar tal vez enfermedades, no pueden generar tal vez síntomas, ¿no? Pero a lo largo de los años de tener levantamiento de carga que excedan los límites permitidos, esos sí van a empezar a darnos síntomas musculoesqueléticos, que tal vez en el tiempo van a ser ya síntomas crónicos o van a ser generadores de distintas enfermedades que probablemente a lo largo del tiempo ya no tengan solución. Entonces, cuando hablamos de un peso aceptable que debemos levantar, también es importante mencionar que el peso siempre debe estar pegado al cuerpo. Cuando una persona levanta el peso, debe de tener siempre pegado el peso al cuerpo. Cuanto más alejado esté el peso del cuerpo, pues mayor riesgo de lesión tenemos de generar en nuestras articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, ¿no? Entonces, en la imagen podemos ver que si tenemos una persona, ya sea varón, podemos levantar un peso de 25 kilos, que es lo permitido, pero teniendo, digamos, pegado el peso a la altura, pues, debajo del codo o a la altura de la cadera, ¿no? Pero a medida que el peso esté por encima del codo o a la altura, pues, de los hombros, entonces el peso va disminuyendo. Si este peso está también igual bajando el nivel, pues por ejemplo a la altura del muslo, a la altura de la pantorrilla, también
el peso que debemos levantar debe ser menor, ¿no? Y a medida que este peso se aleje del cuerpo, como podemos ver en la columna, el peso que uno debe de levantar aún debe ser menor que si estuviese pegado al cuerpo, ¿no? Entonces, si yo estuviese pegado a la altura de la cadera, podría levantar 25 kilos, pero si lo tengo a una distancia alejada del cuerpo, máximo debería cargar esos solo 13 kilos, ¿no? Estando al mismo nivel. Entonces, la, la importancia de esto es evitar lesiones a futuro. Otra recomendación que es importante mencionar es el levantamiento de carga entre dos personas. Esto es parte de la ergonomía, ¿no? Como se mencionaba, analizar un puesto de trabajo, analizar las actividades que realizan en un día cotidiano, y se ha evidenciado que cuando tenemos un peso que excede el límite, pues definitivamente la acción es que dos personas levanten el peso. Pero acá viene el problema, ya que estas dos personas eh, que realizan la actividad tienen ciertas características erradas, como uno, no coordinan el levantamiento de peso. Entonces, al no tener esta coordinación, cuando hacen la acción, la persona de un lado levanta el peso y a los pocos segundos levanta la otra persona. O tal vez son personas de distinta talla o son personas que tienen distinta, digamos, fuerza. Entonces, por lo tanto, se genera un levantamiento de carga en desnivel. Y este levantamiento de carga en cualquiera de las situaciones que se mencionó van a generar lesiones en una persona más que en la otra, ¿no? Entonces, lo ideal cuando tenemos pesos que excedan el nivel es que exista un levantamiento de carga entre dos personas, pero procurar que exista un levantamiento de carga coordinado, donde alguien pueda contar uno, 2, 3, levantamos y tenemos un mismo nivel de levantamiento de carga. Y cuando tengan que bajar el objeto, igualmente, uno, 2, 3, bajamos y bajan el objeto, ¿no? Esta descoordinación, créame que, como dije, ¿no? A un inicio no genera lesiones, a un inicio no se siente nada. O a un inicio las personas son jóvenes y tampoco sienten ningún síntoma. Pero cuando ya esto se hace frecuente o cuando te toca un día de trabajo en el cual debías hacer levantamiento de carga, y por no tener este grado de coordinación, pues uno se va a casa cansado, desgastado, tal vez con dolor en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Entonces esto se da a veces por esta descoordinación que existe cuando hay levantamiento de peso entre dos personas. También la recomendación también más importante es de que cuando se manipula una carga no se debe flexionar la espalda hacia adelante, ¿no? O encorvarse hacia adelante, que es el principal error para el levantamiento hasta de un lapicero. O sea, no pudiésemos ni levantar un lapicero haciendo esta acción porque generamos que nuestra columna vertebral, la cual solo nos debería dar el equilibrio y mantenerla recta, flexionamos a un nivel de separar las vértebras, ¿no? Y esto a la larga del tiempo genera lesiones a nivel de la columna. Acá lo importante es de que debemos de flexionar las piernas, debemos bajar el tronco, ¿no? De manera perpendicular hacia el suelo. Cuando se desea transportar objetos, no es recomendable empujarlos o tirar de ellos, sino tratar de levantarlos, transportarlos con el cuerpo de forma recta, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, más adelante hablaremos de la técnica de levantamiento de carga, pero desde ya la imagen nos muestra el principal error común que se realiza al levantar distintas cargas, y no debemos encorvar y tener las piernas rectas para levantar una carga, ¿no? Por el contrario, debemos flexionar, acercarnos a la carga y levantar haciendo fuerza con las piernas, que sí son las partes del cuerpo que están creadas para levantar la carga. Los riesgos relacionados con la carga postural.
El mantener la misma postura durante un tiempo prolongado es un factor de riesgo ergonómico que tiene relación con la aparición de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Estos trabajos en los que una persona debe asumir una postura incómoda, inadecuada, pues desde el punto de vista biomecánico afecta nuestras articulaciones, afecta las partes blandas, ligamentos, tendones, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que para ciertas actividades estar encorvados, estar agachados, estar de cunclillas, estar con brazos levantados, estar en desnivel. Esto se puede dar en solo ciertas situaciones de poco tiempo, que no sea repetitivo y tener los descansos y pausas pertinentes, ¿no? Porque a lo largo del tiempo de tener estas posturas incómodas, vamos a generar lesiones musculoesqueléticas. Estas posturas, ¿no? Como dije, incómodas, tenemos torsión del tronco levantando un peso, que eso también es algo que no debemos hacer. No podemos girar el tronco con peso. Como dije, la columna es vertical y el tener un peso y girar el tronco para un lado o para el otro con peso, generamos lesión de la columna vertebral. Hiperextensión de la espalda, ¿no? Flexión sostenida, transporte de un peso con un solo brazo, son todas estas acciones que van a generar posturas incómodas, ¿no? Hasta colocar objetos que están por encima de la cabeza de forma repetitiva genera también lesiones de miembros superiores, hombro y demás órganos que participan, ¿no? En esta acción de grado de incomodidad, ¿no? Que se genera al realizar esta acción. Entonces, estos factores también deben ser evaluados en un puesto de trabajo. La manipulación también de herramientas es importante que debe ser analizada, ¿no? Los objetos o herramientas que pesan más de 4.5 kilos también ya pueden generar en cierta parte ciertas lesiones. Entonces, por lo tanto, debemos evaluar la cantidad de peso que tiene una persona, la forma como coge, cómo acciona, cómo agarra, cómo levanta la herramienta, ¿no? Evaluar las superficies de agarre o presión, o si es resbaladiza, o si no tiene, si está, digamos, el operador accionando de forma incorrecta, ¿no? Si está haciendo las prensas digitales, utilizando los pulpejos de los dedos o no, si usa guantes, todo eso puede generar incomodidad, ¿no? En los dedos, en la muñeca, y esto puede generar lesiones justamente en estas zonas de trabajo, ¿no? Que son muñeca, tendones y los dedos, ¿no? En las manos. La manipulación manual de cargas puede causar, como dijimos, trastornos acumulativos debido al deterioro progresivo del sistema musculoesquelético, ¿no? Por la realización continua de actividades de levantamiento y manipulación de carga que pueden generar lesiones muy dolorosas a nivel muscular y de otras partes del cuerpo. Podrían generarnos también traumatismos agudos, como a veces cortes, fracturas, nos podría generar inflamación de tendones, nos podría generar hasta ruptura de ligamentos y tendones también en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Que participan en la acción. Aquí tenemos zonas del cuerpo que comúnmente van a una consulta, ¿no? Tenemos cervicalgias, tenemos dorsalgias, dolor en el hombro, dolor a cualquier parte o nivel de la columna vertebral. Podemos tener personas que levantan solo el peso por un lado y lo hacen de forma muy crónica desde el colegio, ¿no? Desde el colegio estamos mal acostumbrados a llevar la mochila en un solo hombro y esto genera escoliosis, ¿no? Desviación de la columna y por lo tanto eso se convierte en un dolor de forma crónica, ¿no? Y a la cabeza tenemos nuestra lumbalgia, ¿no? Que es en la imagen inferior derecha, que es la principal causa de la consulta en traumatología y medicina, ¿no? La lumbalgia, el cual tiene como principal factor la técnica inadecuada del levantamiento de carga. Entonces, ¿cuáles son los pasos para levantar una carga?
Primero, planificar el levantamiento de carga. Debo saber, antes de cargar un objeto, debo saber a dónde voy a llevar este objeto, por dónde voy a pasar, si hay desniveles, si no hay objetos que me hagan perder el tiempo. Entonces, debo planificar el levantamiento de carga. Debo acercarme al objeto, colocar los pies, abrir los pies para poder hacer la flexión, adoptar la postura de levantamiento de carga, agarrar firmemente el objeto por donde corresponde, hacemos la cunclilla y hacemos un levantamiento suave del objeto, evitamos giros, cargamos el objeto pegado al cuerpo y igualmente al momento de depositar el objeto realizamos la cunclilla o la flexión y dejamos el objeto suavemente. Entonces, esta técnica la tenemos que aplicar para todos los objetos que van a levantar. Definitivamente que no todos los objetos son iguales, no todos tienen muescas, no todos son circulares, no todos son cuadrados. Entonces vamos a tratar de, digamos, ubicar la forma correcta de cogerlos, la forma más cómoda, y esto permitirá pues un menor esfuerzo. Pero sí no se tiene que perder las características de la flexión y de tener el peso siempre pegado al cuerpo. Cuando hablamos del agarre, ¿no? De la carga, pues consideramos que un agarre bueno es si es que tuviese asas, si tuviese pues un tipo de muesca por donde uno pueda poner la mano o llevar por ahí, ¿no? Si tiene orejas. Entonces, eso nos genera pues un agarre confortable. Pero si no tenemos un agarre confortable, debemos colocar la mano en la base o la otra en el lateral para darnos la comodidad, ¿no? Que no se nos caiga el objeto, que el objeto no se mueva. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar la forma más cómoda y correcta en que debemos de realizar el levantamiento de un objeto que no tenga un lugar de agarre correcto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas de oro en la ergonomía? Evitar desplazamientos del tronco con peso. Realizar pausas activas o descansos, que hablaremos en un momento. Buscar que el puesto de trabajo sea ergonómico, o sea, adaptaremos el puesto de trabajo a mi colaborador. Evitaremos cargar el peso excediendo los límites. La columna vertebral debe ser cuidada al nivel máximo porque en el momento que se lesione, a veces ya no hay vuelta para atrás y siempre será una lesión crónica. Evitar las vibraciones, buscar las formas correctas de agarrar un objeto para realizar el levantamiento de carga y buscar otros recursos cuando no tenemos la facilidad de levantar un peso que excede los niveles permitidos, ¿no? Entonces podemos utilizar otro tipo de herramientas, otros mecanismos que nos permitan levantar el peso y evitar la lesión, ¿no? Y ver la comodidad de un puesto de trabajo para que el ambiente, como menciono, sea un ambiente agradable de trabajo. Ahora, hablaremos un poco sobre las posturas en el computador, ¿no? Entonces, si bien es cierto, también la ergonomía no solo evalúa un puesto de trabajo operativo, también evalúa los puestos de trabajo administrativo, ¿no? Entonces, en algún momento uno puede estar frente a una computadora, por lo tanto, es importante mencionar las recomendaciones para estas situaciones. Entonces, acá tenemos puntos importantes que debemos de considerar cuando utilizamos una computadora. El punto uno es la cabeza, que tiene que estar la columna cervical siempre recta, ¿no? No puede estar la columna cervical encorvada. El punto 9, que es la pantalla, ¿no? Entonces tiene que estar el borde superior de la pantalla al nivel de la vista de la persona que utiliza la computadora, ¿no? Entonces el nivel de la vista debe ir más o menos al nivel de la parte superior de la pantalla. Esto permitirá que no haga una flexión
innecesaria para poder visualizar la pantalla. El punto 2, que es el brazo, pues debe formar ángulo de 90 grados con la mesa de trabajo, ¿no? Entonces el brazo debe tener una flexión que haga ángulo de 90 grados. El punto 3 es que la espalda siempre esté pegado al respaldar de la silla para tener comodidad en la parte lumbar. El punto 4, que es que debemos tener una silla ergonómica que tenga un reposabrazos que nos permita un grado de comodidad. El punto 6, 7 y 5, estamos hablando de los miembros inferiores, los cuales deben de también formar ángulo de 90 grados con el piso. La planta del pie debe pisar el piso y formar un ángulo de 90 grados. En el caso una persona sea de talla baja, pues si no forma el ángulo de 90 o no llegan los pies al piso, pues debe agregar algún objeto que le permita reposar la planta de los pies, ¿no? Hay unos reposapiés. O acondicionar de tal forma que los pies puedan llegar a la planta, perdón, que los pies puedan llegar al objeto y formar el ángulo de 90, ¿no? Esto generará bastante comodidad y no tener lesiones por uso de varias horas de la computadora, ¿no? El punto 8, que es el teclado, el cual también debe estar a una distancia de 10 centímetros del borde final de la mesa, que me permita que los brazos estén rectos, libres, para poder formar el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, estas son las características principales que debe tener una persona cuando utiliza una computadora. Ahora hablaremos de las pausas activas. Las pausas activas son aquellas acciones en la cual una persona, como dice, hace una pausa en su día de trabajo, en la cual le da unos minutos de descanso a la parte muscular, a la parte psicológica, a la parte de todos los órganos que han estado funcionando, de todas las estructuras musculoesqueléticas que han estado funcionando para su actividad laboral, ¿no? Entonces acá necesitamos hacer una pausa de unos pocos minutos para que justamente podamos tener un momento de relajación musculoesquelética, ¿no? Las pausas activas es una herramienta de la salud ocupacional que promueve la actividad física enfocada a mejorar la movilidad articular, realizar estiramientos y ejercicios que propicien cambios en la posición y la disminución de carga osteomuscular por tener posiciones prolongadas o posturas incómodas o estar mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, o tal vez tener muchos movimientos repetitivos en una jornada de trabajo, ¿no? Entonces, tanto la parte operativa como la administrativa deben realizar momentos de pausas activas para que justamente encontremos los beneficios, ¿no? De realizar las pausas activas, como son disminuir el estrés, favorecer el cambio de postura y rutina, liberar el estrés articular y muscular, estimular y favorecer la circulación en el organismo, mejorar la postura, favorecer la autoestima y la capacidad de concentración, motiva y mejora las relaciones interpersonales y promueve la integración social, porque a veces les gusta a las empresas realizar las pausas activas de forma grupal y esto genera, ¿no?, una integración social. Disminuye el riesgo de enfermedad profesional por posturas incómodas, mejora el desempeño laboral porque ya la persona no se va demacrada, cansada, extenuada, con los músculos contracturados, ¿no? Entonces, esto mejora nuestro desempeño laboral. En otras situaciones, en otros ambientes de trabajo, tal vez donde el esfuerzo físico es mucho más exhaustivo, practican la gimnasia laboral, que es la ejecución de ejercicios físicos correctamente estructurados, ¿no?, que actúan ya de manera terapéutica y preventiva, ¿no? Acá a veces se forman grupos que le dan a media mañana, a media tarde, un tiempo determinado entre 15 a 20 minutos y realizan un poco de gimnasia laboral, igual realizando movimientos de estiramiento, de flexión, extensión, cambio de postura,
con la finalidad de obtener todos los beneficios de las pausas activas, ¿no? Muy bien, espero les haya gustado un poco todo lo que hemos podido tocar en cada diapositiva y esperemos que apliquen todo lo mencionado en su ambiente de trabajo para poder tener un análisis adecuado del puesto de trabajo, realizar en la medida posible las correcciones y tu ambiente de trabajo sea un ambiente agradable y libre de enfermedades. Hasta pronto. Buenas tardes.